Buenos días a todos. Realmente, bueno, es un honor que estén todos aquí, comenzando nosotros nuestros webinars anuales. Hace ya bastante tiempo habíamos comenzado a hacer estos webinars todas las semanas, y haciendo conjunto con invitados para tratar cada uno de estos temas, temas de mercado de capitales y temas que están vinculados con el mercado. Y bueno, y este año, en 2025, un poco cumpliendo, ya empezamos a cumplir en portfolio como empezamos como con aniversarios, ¿no, Darío? Sí, Ya nos vamos acercando a los 20 años de portfolio, vamos armando, bueno, una serie de estrategias ahora como para ir acercándole mayores herramientas y mayor información sobre todo lo que sucede en el mercado de capitales, en la economía y en el derecho vinculado al mercado. Así que vamos a empezar este año, nada más y nada menos que con abordando en estos primeros meses de febrero en adelante, a hablar sobre lo que son las distintas herramientas de financiamiento y todo lo que va sucediendo en el mercado con la temática del financiamiento en el mercado. Hoy lo que vamos a comenzar es, bueno, a ver qué es el financiamiento en el mercado, de qué estamos hablando, cuáles son los instrumentos, cada uno, qué rol cumple cada uno dentro del mercado de capitales, para después ya tenemos, ya le vamos ahí ya estoy spoileando una noticia, pero el próximo viernes ya empezamos específicamente a hablar de instrumentos pymes con el mercado, con expertos del mercado argentino de valores. Eh, y, mm, eh, pero hoy vamos a comenzar a tener una noción general de todos los instrumentos que hay en el mercado de capitales. Bueno, Darío, si te parece, hoy me acompaña Darío Glielmi, que es el gerente comercial de portfolio, y Pablo Magini, abogado del estudio EGEA, que se encarga, es el área de estructuraciones específicamente de instrumentos de mercado. Así que, bueno, bienvenido Darío, bienvenido Pablo. bueno, muchas gracias, buenos ¿Cómo días estás, a Cari? todos. Bueno, un placer. Yo voy a ser hoy como moderadora un poco. Voy a tratar de ir intercalando y preguntándoles a los dos, porque cada uno de ustedes en el área en que ocupan también conoce muy bien y tenemos mucha experiencia en portfolio y en el estudio acerca de mercado en estos últimos casi 20 años. La verdad que en lo que es Mendoza y el interior hemos sido bastantes pioneros en esto. Así que un poco contarles también la experiencia que también vale en estos temas. Darío, en principio, bueno, comenzamos con la educación financiera, creo que es lo principal que nos lleva hoy y esta palabra que está tan en boga hoy, ¿no? Educación financiera, ¿qué es? ¿Querés contarnos un poquito qué entendemos y por qué es tan importante para nosotros la educación financiera? Sí, por supuesto. Bueno, cuando nosotros abordamos este tema, tratamos de hacer hincapié en las cosas que están resaltadas en toda esta definición. En principio, el tema de aplicar las diferentes habilidades financieras que las personas y las personas también encargadas de llevar la parte financiera de las empresas pueden, estas habilidades las pueden poner en práctica, digamos, con el fin de elaborar presupuestos, inversiones y hacer una gestión financiera mucho más inteligente. Recordemos que en el mercado de capitales, y es un tema que vamos a tratar hoy mucho, están las dos patas. Uno particularmente se centra en la parte de inversiones, en dónde invertir, pero y dejamos mucho de lado y hay mucha gente que no conoce lo que vamos a hablar hoy, que es la parte de cómo financiarse en el mercado. La importancia de obtener estas habilidades financieras es para ser autosuficiente, para lograr una libertad. Libertad en todo sentido, una libertad de poder elegir en el caso de estar representando una empresa, poder elegir qué instrumentos son los más adecuados para poder lograr los objetivos financieros de la compañía. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la autosuficiencia y la libertad nos permite tomar las mejores decisiones. Acá hacemos hincapié en la definición tanto en las finanzas personales como en las finanzas de la empresa. Si bien ahora vamos a hacer mucho y vamos a dar mucho foco sobre cómo llevar las finanzas de una empresa
de manera adecuada. Bárbaro, Darío. Es tan importante hoy por hoy que es nada más y nada menos que poder planificar objetivos e ir eligiendo los instrumentos de mercado financieros o eso tendentes al objetivo que la persona o la empresa se está proponiendo, ¿no? Para eso, en las empresas, hoy lo hemos traído un poco, Darío, este tema porque vamos a tener después un webinar específico sobre estrategias de tesorería, pero es tan importante conocer las distintas herramientas porque en las empresas nosotros tenemos un área siempre específica, sea más, siempre nos dicen, bueno, no somos gran empresa, somos una pyme, pero aunque en una sola cabeza se reúnan varias funciones, siempre hay una decisión financiera que hay que tomar para cumplir los objetivos que la empresa o la persona, o en este caso la empresa, se está proponiendo llevar a cabo. Entonces, por eso nosotros hablamos de que es tan importante el rol de la planificación financiera, la gerencia financiera y los asesores en este mundo tan convulsionado y tan diferente, ¿no? Así que daría un poco también si te parece, comentarles qué en general, webinar específico de este tema, qué herramientas en general contamos en el mercado para todas estas estrategias. Sí, en el mercado, a ver, y es lo que vamos a ir expresándonos a continuación, tenemos herramientas de las más sencillas a las más complejas, siempre teniendo en cuenta las necesidades de cada una de las compañías y de corto, mediano y llamarle largo plazo, ¿sí? Si bien todavía estamos transitando el largo plazo Sí, o estamos en una etapa en donde el largo plazo empieza a extenderse en la Argentina, pero nosotros los venimos hablando con Karine y con todo el equipo desde el inicio del año pasado, de la importancia del conocimiento de todas estas herramientas que le va a permitir a una gerencia financiera y a una compañía en general obtener un plus, un extra, unos puntos de margen que permita mejorar la operación en general de la empresa. exacto. Entonces, bueno, los instrumentos útiles desde el punto de vista de la inversión y del manejo de la tesorería van desde fondos de inversión, cauciones, bonos, letras u otro tipo de instrumentos corporativos, ¿sí? Y otra de las cosas que en la actualidad todavía seguimos trabajando es el mercado de capitales y el comercio exterior, porque se puede realizar pagos de importaciones a través del mercado de capitales de ciertos instrumentos que surgieron a partir del año pasado. Y no solamente eso, sino que nosotros vemos en la Argentina una gran oportunidad de crecimiento con inversores extranjeros. Entonces, también el mercado de capitales es una herramienta muy eficiente para el ingreso de esos capitales y para el posterior retiro cuando van queriendo dividendos, etcétera, los accionistas, ¿sí? Eh, Exacto. Ujú. Sí, en este, Darío, creo que hay un cambio que tenemos ahora en este último tiempo, que por eso que pusimos esto, porque hoy nosotros nos asentamos en el mercado en lo que es, y el asesor financiero tiene que estar mirando ahora la view del negocio de la empresa, ¿no? Tenemos que tener presente de que en este nuevo contexto que estamos teniendo de país económico-financiero, ya vamos a ver un poco también este tema tan importante cuando armamos los instrumentos de mercado, es que nos vamos a tener que asentar en la parte operativa. ¿Qué está haciendo la empresa? ¿Qué es el objetivo que tiene? ¿Cuáles van a ser sus rendimientos? ¿Cuáles van a ser su nivel de ganancia? ¿Qué disponibilidades va a tener? O sea, ahora lo financiero va a acompañar a la gestión empresaria. Y eso Totalmente. creo que es el gran cambio, que por eso es tan importante este año comenzar a hablar de estos temas, como quien dice, de otra forma, en serio, Sí, ¿no? ten No en tanto cuenta, mirar, Cari, que por ejemplo hasta el año 2023 y principio del año pasado, por ahí la estrategia de la empresa era estoquear, 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 como nosotros también en la casa, totalmente. ¿sí? Y Exacto, ahora un sobrestock es una pérdida financiera enorme. Estás ocupando un totalmente. espacio en la bodega de la empresa con mercadería que no tiene salida y después tiene que venir una estrategia de precios, de bajadas de precios para poder sacarse ese stock de encima. Entonces, Sí, las sí, sí, sí. finanzas están metidas en cada una de las tomas de decisiones de la compañía.
Sí, sí, totalmente. Por eso es tan importante y acá lo pusimos, creo que más que nunca va a venir importante entender los contextos nacionales e internacionales de lo que hacemos nosotros los viernes del break, ¿no? O Ujú, sea, mirar, es esencial hoy por hoy para cualquier empresario de cualquier tamaño, empezar a entender efectivamente qué está sucediendo en el mercado para poder ir tomando esas decisiones ya en sí de su negocio. ¿No? Nosotros hasta el año pasado y hasta el otro año veíamos y analizábamos estructuras de financieras para ver cuál era el rendimiento, mayor rendimiento financiero y la parte operativa parecía como que la estábamos un poco no teniendo tan presente, ¿no? Digamos, bueno, ¿cuántas unidades más vende la empresa? ¿Cuál es su costo? ¿Cuál es su nivel de ganancia? ¿Para qué quiere la inversión? ¿Para qué quiere el dinero? ¿Para qué va el financiamiento? O sea, ahora las planificaciones van a ser mucho más importantes y lo vamos a ir viendo después cuando veamos estructuras más complejas como las que armamos de las ujú, obligaciones negociables, ¿no? Ahí lo totalmente. vamos a ver muy claro, ahí lo vamos a ver muy claro. Bueno, Em, eh, este video quisimos ponerlo, pero veíamos que no se va el sonido, así que se lo vamos a dejar con la presentación para que después lo vean, pero es explicarle qué es el mercado de capitales. En sí, vamos a hablar acá un poco con Pablo acerca de que estamos hablando de mercado de capitales. Para nosotros es muy común saber de qué se trata, pero Pablo, creo que un poco le podíamos contar cómo está organizado en reglas generales, así en general, porque cada parte de cada uno de estos sujetos vamos a tener un webinar con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el mercado es un ámbito totalmente regulado, en blanco, con operaciones en blanco y totalmente regulado, que está, bueno, bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores. Bueno, Pablo, si nos puedes contar un poco cuál es el rol de la Comisión Nacional de Valores así en general y qué cae dentro del mercado de capitales como mercados y como depositarios y agentes. Bueno, buenos días a todos. Como les comentó ahí un poco Darío, en el mercado de capitales siempre encontramos a personas o empresas que van con dos motivos, a financiarse o a invertir. Y eso es lo que vemos un poquito ahí en los dos cuadros de abajo. Por un lado tenemos los inversores, que también por temas regulatorios lo distinguen inversores e inversores calificados. Y después tenemos el otro cuadro cuando habla de las sociedades emitoras de acciones, de obligaciones negociables, son todas las empresas que van al mercado a financiarse a través de diferentes instrumentos que enseguida vamos a entrar un poquito con más detalle en cada uno de ellos. Entonces, estas son las dos patas, digamos, del mercado de capitales, pero para que se puedan juntar, interviene una gran cantidad de actores, empezando, como dijo Cari, por la Comisión Nacional de Valores, que es el organismo regulador del mercado de capitales, tiene como función garantizar la transparencia y la eficiencia en los mercados y se encarga de regular cada uno de los actores que intervienen, que son todos los que vemos acá. Por ejemplo, tenemos a Caja de Valores, que es el organismo depositario y de custodia de todos los títulos que se negocian. Pues tenemos los mercados, o que antes se conocían como las bolsas de valores llamadas normalmente, que es el ámbito donde se negocian los títulos. Seguramente, si han escuchado de alguno, probablemente es BIMA, que es el mercado de las grandes empresas. Las empresas, si bien es muy chiquito el mercado, lamentablemente, que tenemos hoy, pero las grandes empresas que cotizan acciones en Argentina o que listan van a BIMA. También está el mercado argentino de valores, que es el mercado de las pymes, y el MATBA ROFEX, que es el mercado de futuros y derivados. Por otro lado, tenemos los agentes. El agente Los agentes también, cuando nosotros vamos a invertir o a financiarnos en el mercado, no lo hacemos directamente, sino a través de un agente. El que cumple la función principal es el ALIC, antes conocidos como las sociedades de bolsa. Hoy en día no hace falta ir a ningún ALIC, probablemente todos tienen alguna aplicación, la mayoría se manejan directamente bajando, descargando una aplicación para operar y nos permite abrir la cuenta comitente, que es la cuenta de inversión en el mercado de capitales. Y bueno, y también hay otros agentes que cumplen algunas funciones más específicas, como en el caso de los fondos comunes de inversión, tenemos las sociedades gerentes y depositarias, que son las que se encargan de la administración de los fondos comunes de inversión. También fiduciarios financieros, que son los que administran los fideicomisos. Las SGR, o sociedades de garantía recíproca, creo que enseguida vamos a hablar un poquito de eso, Ujú, sí, eh, sí. tienen un papel muy importante para permitir que las pymes se financien en el mercado y también las sociedades de calificación de riesgo que, bueno, cuando ya para instrumentos por ahí un poco más complejos como
las obligaciones negociables o los fideicomisos se encargan de hacer un análisis de los riesgos de la empresa para que los inversores eh, puedan invertir tomando conocimiento de los riesgos a los que está sometido ese instrumento o la empresa en sí. Ujú, perfecto. O sea, Pablo, nosotros dentro del mercado tenemos las dos puntas, inversor o sea, el que invierte, que es el que tiene el exceso del dinero, aquel que necesita, que es la emisora, nosotros lo llamamos emisora, que es el que sale a buscar el dinero al mercado, y la característica que nosotros tenemos en el mercado de capitales es que nosotros no tenemos intermediación financiera, sino que nosotros cada vez que nosotros compramos un instrumento o una pyme o una empresa grande sale al mercado, directamente se contacta, por decirlo de alguna manera, con el inversor tenedor de dinero. Esta es la diferencia tan grande que nosotros tenemos del sistema financiero al sistema de mercado, ¿no? La intermediación financiera que tenemos propia del sistema bancario acá no existe, sino que es directo. La pyme se financia directamente o la empresa se financia directamente de cada uno de los inversores o una multiplicidad de inversores reunidos en un fondo, ¿no? Eh, todo esto es un ámbito regulado, dentro de los cuales, bueno, nosotros también estamos regulados por la CNB como agentes, pero también en este punto yo quiero un poco que todos tengan presentes cada vez que nosotros en las redes o en los medios vemos algún tipo de publicidad o de información, lo primero que hay que ver es si quien está dando esta información es alguno de estos agentes regulados dentro del mercado, que esto les va a dar el control y la seguridad de que estamos trabajando dentro de ámbitos de legalidad. Es muy importante porque, bueno, es el dinero de la gente y la confianza en el mercado. Pero ahí te Bueno, agrego de eso, Cari, que sí, hemos visto, por ejemplo, en el último tiempo muchas noticias o de gente que asesora en inversiones o sí. muchos con criptomonedas, por ejemplo, que brindan consejos de inversión. Y bueno, ahí, por ejemplo, si queremos asegurarnos entonces que esa persona está registrada en la Comisión Nacional de Valores, lo podemos ver porque hay un registro que es totalmente transparente. De esa manera nos podemos asegurar si tanto la persona como la empresa a la que dice representar está inscripta. Exacto, sí, 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 hay que tener en ese sentido muchísimo cuidado con toda la info que uno ve dando vuelta, eh, tanto desde influencers financieros hasta información que hay, mucho cuidado. Así que bueno, un poco, el mercado es un ámbito muy serio, ¿no? Que hay que tomarlo con la seriedad que se merece. Bueno, pasemos entonces ahora a hablar de lo que venimos hoy, que vamos a tratar entonces únicamente la parte del financiamiento. No vamos a sentarnos en la parte de cómo invertir, sino en la parte de que sale a buscar al mercado el dinero y entonces esa búsqueda de ese financiamiento o sea, ya estamos hablando a nivel de empresas, ya sean pymes hasta grandes empresas. El mercado lo que hizo en el último tiempo fue abrir el abanico de posibilidades y vamos a ver en el transcurso de estos próximos webinars también todos los nuevos instrumentos que han aparecido en estos últimos meses, eh, pero lo que tiende es a crear mayor cantidad de amplitud de instrumentos para que la multiplicidad de inversores que tenemos en el mercado. Bueno, Darío, acá nosotros vamos un poco a enumerar cuáles son y de menor a mayor, ¿no? En esencia, algunos de los que tenemos dentro del mercado. Sí, totalmente. Empezando por el tema de la capción bursátil, pero hay una de las cosas que a mí me gusta aclarar siempre cuando nos sentamos con una empresa o un gerente financiero que está en búsqueda de algún tipo de financiamiento. Dentro de los actores que nombró Pablo, que vimos recién en la estructura debajo de la CNB, están las SGR, la Sociedad de Garantía Recíproca. ¿Y por qué juegan un rol importantísimo? Porque desde el lado del inversor o en el mercado de capitales, es muy difícil que avance cualquier tipo de financiamiento si no hay atrás una garantía, ¿sí? Una garantía otorgada. Entonces, el rol de la SGR en el caso de las pymes es importantísimo y es el primer paso que debería dar cualquier empresa para poder financiarse en el mercado de capitales. El primer paso es acercarse a una, dos, 10 SGR. Nosotros siempre abrimos el abanico Sí. para que lo hagan en muchas, porque ninguna cobra por ese servicio, y lograr obtener
una garantía de la SGR a través de una evaluación crediticia que le hace la SGR. Ahora, la mayoría o muchas empresas ya están trabajando con alguna SGR, pero nosotros recomendamos abrir el abanico con varias, porque de esa manera uno puede abrir su capacidad crediticia. Dicho Sí, esto, sí, sí, perdón. y esto tiene que ver, a ver, un poco, perdona que te interrumpa, Darío, tiene Sí. que ver también, o sea, pensemos, yo siempre, cuando alguien viene a financiarse, a mí que me gusta tanto estructurar, y vienen con las ideas de las empresas y uno dice, bueno, a ver, pensá que del otro lado hay alguien que tiene dinero, que te lo está dando, que vos le tenés que estar dando la seguridad de que se lo vas a devolver. Ujú, ¿No? O totalmente. sea, siempre hay que pensar que del otro lado, por eso este tema de que no tengo intermediación, no es que, sino que voy directamente al inversor. Si yo le doy 10 pesos y pretendo que me devuelvan los 10 pesos que puse más los intereses que acordamos, ¿no? Entonces, esa estructura de pensar ahora muy claramente en cómo se arman los flujos y cómo armo las garantías, es lo que todo inversor va a mirar y lo miraríamos cualquiera de nosotros en la misma situación. Si pongámonos nosotros en el rol de que somos cada uno de nosotros que vamos a poner nuestros ahorros invirtiendo en una empresa. Por más linda que sea, vamos a mirar a ver, bueno, cuál es tu mecanismo de cobertura, ¿no? Sí, no De solamente cobertura. eso, ten en cuenta que el inversor no se va a meter a ver un balance de la empresa No, y no es experto en los flujos ni nada por el estilo. El inversor, cuando invierte en una empresa grande, es porque la conoce o conoce las inversiones que hace, etcétera. Ahora, cuando invierte en una pyme, generalmente es muy difícil que conozca exacto. al detalle la actividad de la pyme, qué es lo que hace y todo. Entonces, por eso el actor, la Sociedad de Garantía Recíproca, juega un rol importantísimo, importantísimo. Importantísimo. Sí, 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 sí. Por eso, Bueno, y hablando de garantías, vos fíjate que en estos instrumentos que tenemos de mercado, todos tienen garantías, porque la totalmente. caución bursátil, que es el primero, nosotros ponemos la caución bursátil porque muy poca gente entiende de que la caución, muchos creen que es el contrato de seguro de caución, y no lo es una de las primeras formas más sencillas de poder financiarse a pequeñísimo plazo también utilizando garantías. Totalmente. Los cheques de pago diferido, los pagaré bursátiles, las obligaciones negociables y los fideicomisos. Lo hemos puesto así en orden de menor a mayor, en cuanto a menor a mayor grado de complejidad, ¿no? Y de estructuras y de montos, ¿no? Vamos a poner así Y como de, plazos. de grandes y plazos. Y plazos, Ujú. exactamente, y plazos. Bueno, vamos a entrar un poco en cada uno de estos, ahora vamos a empezar a explicarlo cada uno de estos y de cada uno de ellos. eh, ahora el viernes que vamos a tener la encuentro con la gente del MAB, vamos a estar hablando muchísimo de cheques y de pagarés, seguro, Ujú, ¿no? Eso vamos a totalmente. entrar un poco después en detenimiento. Ahora vamos a ver qué se trata en general estos instrumentos. Bueno, Darío, contémosle a la gente qué es una caución bursátil Bien, y sin para leer todo eso. financiarse, ¿cuál de las dos usamos? Porque hay dos Dos cauciones. puntas, claro. Como en el mercado Dos siempre puntas. tenemos las dos puntas, un inversor puede venir y decir, bueno, yo quiero colocar mi dinero un día en el mercado de capitales, así como si fuese un plazo fijo, y hace una caución que se llama colocadora. Deja la plata en el mercado de capitales durante un día por una caución y al otro día tiene acreditado el capital más el interés que se le generó por ese plazo. Esos plazos pueden ir, como dijimos recién, desde un día hasta 90 días. Pero los mercados o sea, el mercado que más volumen tiene es el de 24, el de 7 días y algo en 14, son los que más volumen tienen. Entonces, el inversor coloca el dinero y del otro lado está, lo que vamos a ver ahora, quien toma el dinero de ese inversor, ¿sí? Entonces, es una manera de financiarse a muy corto plazo, como dice Karina, en el mercado de capitales. En este caso, el que toma el dinero no es necesario que tenga una garantía, una SGR, pero sí deja en garantía una inversión que tiene en el mercado de capitales. El trámite se hace de manera muy sencilla porque todas las inversiones en el mercado de capitales, todos los títulos que tienen invertido alguna empresa, tienen un aforo que ya está estipulado por BIMA
Entonces, hasta cumplir ese aforo, uno puede tomar ese dinero por el plazo que mencionábamos. Ujú, ujú. O sea, Darío, la caución bursátil partimos entonces de una base que yo previamente tengo que haber sido un empresario previsor o tengo que haber tenido parte de mi dinero invertido Totalmente. con un X rendimiento, ya está sí, es más una operación financiera. La caución bursátil se presenta más como es una operatoria más financiera de muy, muy corto plazo. Tengo una inversión hecha e invertida en determinados títulos en mi cuenta comitente, dejo esos títulos en garantía y salgo a buscar plata contra la garantía de los títulos que tengo en inversión. ¿M? ¿Y por qué me Exactamente. convendría, Darío? Sí, Pregunta que podrían hacer. ¿Y por qué me convendría dejar esos títulos invertidos y salir a pedir plata dejando esos títulos en garantía? Principalmente por la diferencia entre digamos, el interés que uno está ganando, llamar así, o la ganancia que tiene con el título colocado versus lo que está tomando el mercado. En Exacto. la actualidad, una tomadora está alrededor del 30-32%. Hay que ver, no sé si el Anual. viernes, sí, anual, perdón. Hay que ver, no sé Exacto. si el viernes después de la baja de tasa ha habido una pequeña Sí. baja, Vemos pero cómo sale hoy, ¿no? claro, hay que ver ¿No? cómo salimos hoy, pero es muy práctico. Yo tengo que cubrir una necesidad que tengo de una semana, de un fin de semana, Una y cámara, un exactamente, aguinaldo nos ha pasado, ¿no? exactamente. Algún imprevisto que tiene la empresa, ¿no? En vez de salir al Sí, sí, descubierto, nosotros siempre recomendamos esto para que no vayan a los descubiertos bancarios, ¿no? totalmente, Tengo plata en un fondo de inversión, dejemos la inversión en garantía, tomemos transitoriamente a un 30 del viernes, un 30% anual, que se prorratea por cada día, ujú, ¿no? Y cubro cámara, cubro cheque, pago aguinaldo, pago un bono, pago un pago de contado que me hacen un excelente precio para una compra. totalmente. ¿No? Creo que es la herramienta más versátil que tiene el mercado para el día a día del área de la cuestión financiera, ¿no? Sí, sí, sí. Inclusive Inversión versus hemos tenido, toma. Cari, casos que se han alargado en el tiempo Mm, porque las condiciones eran muy buenas, había una muy buena diferencia entre la inversión que hacía la compañía versus la tasa de interés que estaba pagando, y encima al ser exacto. una tasa de interés variable, porque como dijimos, en la medida que el país se va acomodando, el año pasado empezamos con tasas que pasaban el 80% anual, 90% anual, y terminamos con las tasas que estamos hablando ahora, el 30%. Sí, 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 sí. Entonces, Sí, o sea, pensemos que teníamos 80% anual cuando un descubierto bancario estaba cerca del 200, ¿no? sí, 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 totalmente. Y ahora no tengo ni idea cuánto está un descubierto bancario, pero bueno, está. Pero bueno, esto requiere que la empresa tenga inversiones en el mercado, ¿no? O sea, que Exactamente, previamente sus excedentes, corte, pequeños o grandes, los tenga invertidos y esa inversión me hace de garantía. ¿No? sí. ¿Por qué? Porque yo del otro lado tengo un excedente de dinero y a través de mercado se lo presto a quien esté. Pablo, contablemente, ¿qué tipo de contrato es esta caución? ¿Qué sería? No, jurídicamente viene a ser un mutuo, es Es un decir, mutuo. funcionaría como Ujú. un préstamo y lo bueno que tiene desde el punto de vista del inversor, que la garantía es autoliquidable. Eso es importante porque es decir que si desde el lado de vista del tomador, una vez vencido el plazo, no paga, el mercado directamente va a liquidar, o sea, va a vender esos títulos en el mercado y ahí y le va a pagar al que había hecho la caución colocadora, o sea, al inversor. Por eso se lo equipara al plazo fijo también por la seguridad que tiene. Exactamente, sí, sí, sí. Es uno de los instrumentos más seguros y autoliquidables que tenemos en el mercado. Sí, y No, antes de no, pasar al sí, próximo, es tan sencillo de instrumentar como le pedís al asesor que está acompañándote, decir, bueno, necesito tanta plata ahora y se carga la exacto. operación. Es un mercado que nosotros vemos en las pantallas, está permanentemente las dos puntas negociando tasas y Sí, sí. despachando, así que es muy sencillo, Ujú. Sí, y ahí daría también para que la gente conozca que esa tasa no es una tasa fija que la tenemos en el día. totalmente.
Es una totalmente. tasa que va oferta-demanda, oferta-demanda, Oferta-demanda oferta-demanda. y muchas veces varía desde las 11 hasta las 17, Sí, tiene algunas variaciones interesantes. exacto. Así que también hay la inteligencia del asesor o de quien sea en qué momento ver ese timing de Totalmente, cuándo operar la tomadora, ¿no? Es muy totalmente. importante, muy importante. Bueno, hay un video también de caución. Caución, acá, bueno, acá estaba un poco lo que es lo que acabamos nosotros de hablar en un gráfico, ¿no? De cómo funciona la caución bursátil, pero es uno de los instrumentos, por eso un poco nosotros los traemos, las tomadoras, importante para todos aquellos que de alguna manera tienen fondos invertidos y pueden utilizar esos fondos. Únicamente lo podemos hacer los agentes a través de las cuentas comitentes, este tipo de instrumentos, ¿no? Pues es tan importante por ahí tener las cuentas comitentes ante agentes independientes y no bancarios, porque a uno le permite hacer todas estas estrategias que muchas veces en las plataformas de bancos no se puede. Ujú, ujú. Bueno, pasamos ahora entonces al próximo, Darío, que son los cheques de pago diferido. Acá un poco los voy a dejar a los dos que hablen también. Yo solamente comentarles que la experiencia que nosotros empezamos de portfolio hace no sé cuánto, 8 años o un poco más, cuando empezamos a ver todo el esquema del financiamiento PYME. Creo que en el interior fuimos uno de los pioneros en entrar en el financiamiento PYME de las empresas y de lanzarlas, ya sea en obligaciones negociables o en estas estructuras de cheques con las sociedades de garantía recíprocas y un poco de hacer, fuimos en un inicio muy market makers de muchas sociedades de garantía recíproca y de mercado. Eh, eh, el cheque es el instrumento más sencillo y más electrónico que tenemos, ¿no? Hoy Mm. por hoy. Antes Está nosotros íbamos con los virtual, papeles de digamos. arriba para abajo hasta que llegó la pandemia y yo me acuerdo que antes de la pandemia corríamos, ¿te acuerdas, Darío? Eh, Sacábamos los cheques, la gente venía, íbamos a la SGR, los llevábamos, que si llegaban a la caja a las 3 de la tarde, que si se subía. La verdad que la pandemia trajo muchas cosas malas, muchísimas, pero sí que rescatar de lo malo algo positivo, por si de alguna manera se puede decir, es toda la tecnología que nos trajo y la digitalización de muchísimos procesos de mercado. ¿Qué hacen? Que yo hago un clic en Ushuaia al mismo momento que en La Quiaca, en Mendoza, en Córdoba o en Buenos Aires o en Misiones. ujú, Entonces eso lo que nos dio fue que seamos en todos lugares iguales en tiempo. ¿No? Yo antes, interior versus Capital Federal, no estoy hablando de Buenos Aires. ujú, Capital Federal, teníamos una diferencia de tiempos de 2 días, fácil, hasta que llegaban los papeles de cualquier provincia a calle 25 de Mayo en Ciudad Autónoma. Así que bueno, los cheques hoy ya casi son todos electrónicos, casi todos. Pero bueno, los dejo a ustedes. Pablo, si querés comentarnos qué clase de cheques es lo que se negocian y qué características tienen, así que después con Darío hablamos un poco de la operatoria. Bueno, como les comentó Cari, son los cheques ya electrónicos y checks. Desde el punto de vista legal, el cheque que se negocia es el cheque de pago diferido. No tiene ninguna diferencia del cheque que se emitía antes en papel, nada más que ahora funciona de manera electrónica. Y también para remarcar que el plazo de negociación es de hasta 360 días. Ya para plazos más largos sería el pagaré, que es el otro instrumento que vamos a ver enseguida. Y una particularidad que tienen los cheques, que pueden ser cheques propios o de terceros. Es un poco el cheque propio, creo que por ahí no se entiende mucho, sino que simplemente está pensado específicamente para la negociación en el mercado de capitales, porque es un cheque donde el liberador y el beneficiario vienen a ser la misma persona, pero bueno, justamente cumple el rol de esa persona va y negocia ese cheque para financiarse. Ahí Ujú. no sé si querés Eh, comentar la operatoria, Darío. para que Cari iba a meter un bocado. No, no, te iba a preguntar eso, Darío, no, un poco que nos cuentes cómo cómo se gestiona, cómo se arma y cómo es estos segmentos que tiene de los cheques. Bien, vamos a ir primero por el avalado, por SGR o aval bancario, ¿sí? Volviendo a lo que hablábamos en un principio, la importancia de estar calificado en una SGR. Las SGR es cuando realizan una calificación que generalmente son anuales, como lo hace un banco también,
y según las necesidades de la compañía, le va dando líneas para que negocien para diferentes tipos de productos, para préstamos financieros, puede ser para obligaciones negociables, después lo vamos a ver. Y lo más sencillo es que para la negociación de los cheques de pago diferido. Y en ese caso les distingue esto que dice Pablo, una parte para cheques propios, generalmente un porcentaje pequeño, pero hay un margen, y otro para cheques de tercero. También está en la cadena de valor, que eso lo vamos a ver después también. Entonces, una vez que uno tiene la calificación realizada y como vamos a hablar de toda la parte electrónica, hay una plataforma que se llama IPYME, en el cual cada una de las empresas tiene las SGRs que se vincula y la LIC que está vinculado para poder realizar la operación. Y la operación es tan sencilla, Karina siempre hace clic, 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 en Sí, tres yo pasos, clic, 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 clic. ajá, más o menos en tres Pero pasos. es así. Pero es muy sencillo, uno quiere negociar el cheque, sube al cheque a la plataforma tiene un código, Clic. sí, hace El clic, alfanumérico, sí, un exactamente. Ujú. alfanumérico, creo que son 12 o 13 dígitos que tiene. Ahí uno cuando ya sube el cheque le trae todas las características del cheque, la misma plataforma. Ahí hace el primer clic que lo vincula a la SGR que está calificado para que la SGR haga su propio clic y garantice ese cheque. La Y garantía electrónica. Ujú. exactamente, una garantía electrónica y eso pasa después hacia nosotros, hacia la LIC, para que nosotros lo negociemos en el mercado. Hay una comunicación, Todo por supuesto, esto, sí. Darío, perdón que te interrumpa, todo Sí. esto es cuestión de cuánto tiempo. Y no sé, si te anda bien internet, pueden ser Si se minutos. anda bien internet, claro, son minutos, ¿no? O Sí, sí, sea, son si todo minutos. estamos a lo que esto yo hago el clic, 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 es la diferencia de antes. Yo tenía días y ahora es subo, aún hasta desde la app que tiene caja en el teléfono, Ujú. se vinculan, o sea, vinculan porque vieron que teníamos todos los agentes. Entonces yo la emisora que hago el cheque, tengo que vincular lo que yo quiero, tengo que avisarle a la sociedad de bolsa, le tengo que avisar a la sociedad de garantía recíproca. Y una vez que los dos están avisados, estos dos le avisan al mercado. Y Claro. en el mercado encontramos y se venden, ¿no? Entonces, toda esta vinculación de avisos, por decirlo así, hoy esto que estoy diciendo es simplemente un simple clic, pero de verdad, no tiene más que eso, digo, simple clic, clic, clic. Sí, sí, sí. Y Sí, las ventajas, a ver, uno puede negociar aquí, cheques en un acá. banco o negociarlo en el mercado de capitales. Ujú. Generalmente en el banco le pone la tasa y le dice, por esto te voy a cobrar X tasa. En el mercado de capitales es oferta y demanda, como todo lo que es mercado. Entonces, eso es un sondeo que vamos haciendo nosotros junto con la compañía, con la empresa, para ver qué tasa está buscando y de acuerdo a eso, machar con la otra punta. Y generalmente, como dice Karina, como decía recién Karina, el mercado compra SGR. Entonces, a las SGR más grandes, generalmente las que mayor volumen tienen y las que el mercado paga tasa más baja. Por eso Porque hay también menor riesgo. Se es supone que hay menor menor riesgo, riesgo. se No, se supone. supone que hay menor Cada riesgo. SGR tiene una calificación también, entonces de acuerdo a eso, el mercado va buscando ese tipo de instrumentos para poder invertir. Entonces, es un trabajo que se hace permanentemente. Nosotros con con las empresas que trabajan con nosotros, vamos viendo qué tasas están buscando, cómo está pagando el mercado y buscamos el macheo. Una vez que se machea la tasa, se cierra la operación y los fondos al otro día están acreditados en la cuenta comitente del cliente para ser transferidos o invertidos en el mercado. Ujú, exactamente. Ahí, muy importante, antes que me olvide un punto porque no hemos hablado de cuentas compitentes, creo que después vamos a hacer algo, Darío, sobre eso, pero Sí, sí. es que una de las características también que tenemos nosotros que nos diferencia del banco es que a la cuenta comitente de la empresa únicamente viene dinero desde las cuentas bancarias de OCBV corta o billeteras de el mismo quit de la empresa. Y una vez que yo hago cualquier tipo de operación y tengo que retirar el dinero, no puedo transferírselos a terceros, sino de vuelta vuelve a la empresa, ¿no? O vuelve a, o
o sale el dinero a través de un instrumento a nombre de la empresa, no sé, otro nuevo cheque. Pero yo no puedo transferir y hacer operaciones con terceros. Muchas veces la gente viene y nos dice, negociamos un e-check y me pagas un proveedor. No, nosotros lo que podemos hacer es negociamos un e-check. El cheque, la plata del cheque se acredita en la cuenta comitente y si se acreditaron 10 pesos, lo que yo puedo hacer es emitir un cheque a nombre de la empresa para que lo reciba y lo endose a favor de su proveedor, ¿no? Pero no podemos estar nosotros transfiriendo ni emitiendo dinero a nadie, a terceros. Eso es importante en estas operaciones, sobre todo, ¿no? Que muchas Sí, veces se buscan para pagos de proveedores, pago de clientes o lo que fuera, ¿no? sí, O sí, pago de sí. alguna deuda, ¿no? Y el tema Sí, impositivo es importantísimo, eso es porque generalmente importantísimo. cuando se hace la comparación en el mercado de capitales, no hay impuesto a los sellos, no hay CIRCREP, ninguna de esas sorpresas que después la empresa cuando hace la Sí, negociación se encuentra que el costo financiero total de la operación que hizo le sube 3 4 5 y hasta 10 puntos, depende de los plazos, porque en el banco lo único que se negoció fue la tasa de financiamiento del cheque. En el mercado uno tiene la comisión del agente, la comisión del mercado que es muy, muy, muy baja y la comisión de la SGR. Y todo está, son todas tasas anuales, es decir, que el exacto. plazo del cheque acompaña mucho a determinar el costo financiero total. Y no se va a encontrar con ningún tipo de sorpresas impositivas en donde uno le está adelantando sus fondos a algún estado. Exacto, sí, 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 sí. Siempre tenemos la sorpresa de los que por primera vez operan este tipo de instrumentos que cuando ven el resumen de cuenta dicen, che, pero no falta que me debiten algo más. Y uno dice, no, no, ya está todo, porque no tenemos impuestos los débitos ni créditos, ni seguros, ni costos de mantenimiento, ni nada. O sea, todo el mercado, no es que nosotros, Sí, cualquier sí, sí, agente, sí, ¿no? sí. O sea, es así para todos. Eso no es así el sistema de mercado en el mundo son sistemas generalmente exentos de cuestiones impositivas Ujú, en el ujú, mundo o de tratamientos diferenciados, ¿no? Porque el mercado de capitales es el que fomenta y es el medio o el mecanismo para fomentar el crecimiento del sector empresario. ujú, Entonces, en eso es los beneficios que tiene. No tenemos subsidios, pero sí ujú. muchas veces exenciones impositivas, Y ¿no? ahí está el Eso. tema de las tasas, Cari. En la medida que las tasas en la Argentina sigan yendo hacia la baja y no haya ningún tipo de subsidio, como hubo hasta el año pasado o hasta hace poco tiempo con tasas de los bancos, las tasas van a ser una y por eso nosotros estamos acompañando ahora a las empresas a que estén calificadas, vuelvo con el tema, en SGRs y podamos empezar a negociar cheques porque ya las tasas están Exacto. equiparadas a los bancos. Sí, sí. Sí, un poco capaz que recomendarles a todos antes de hacer una operatoria, preguntar en el agente y preguntar en el banco y elegir lo que más le conviene. Siempre uno dice Totalmente. eso, ¿no? Son, Eso es lo que son siempre sistemas uno dice. complementarios. Exacto, son complementarios y no excluyentes. Ujú, Bueno, la factura de crédito electrónica, brevemente así, la verdad que el mercado no, las facturas de crédito en el mercado no tienen un gran volumen de operaciones porque hay muchísimas plataformas privadas que operan directamente las facturas, pero son todas aquellas facturas electrónicas que están emitidas facturas de crédito electrónica emitidas por una pyme a una gran empresa y que ujú, nosotros la podemos estar negociando. Estas tienen un gran problema, un poco lo voy a hablar yo porque lo hemos vivido en carne propia, pero tiene un gran problema que es la fecha del pago de la gran empresa. Entonces, las facturas no tienen generalmente avales, o sea, no se avalan. Entonces, el mercado también es bastante reticente, y volvemos a esto de lo mismo, a la confianza, es bastante reticente muchas veces a qué clase de facturas y de qué empresa compra. No toda la factura de crédito electrónica tiene la misma liquidez en el mercado. Entonces, eso es un punto. Cada uno que tenga una factura de crédito electrónica, empezar a preguntar, ver de qué empresa es y efectivamente ver la liquidez que tenga en el mercado para su venta. Una de las características que tiene es que pueden ser en pesos y en dólares, ujú. pero son instrumentos que muchas veces nos cuesta bastante colocarlos, porque son complejos. Este es para el mercado que creo que de las pymes
el más complicado que se nos puede presentar, ¿no, Darío? Sí, 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 por lo que Sí, sí, mencionaste sí, vos, cuando empezó sí, esta normativa, o sea, cuando entró en curso, nos pusimos por ahí a comprar o a machar algunas facturas de crédito pensando que iban a ser como los cheques sí, que al vencimiento se iba a pagar en ese preciso momento. Y como vos decís, después tuvieron que hacer como un scoring de qué sí, empresas grandes son buenas pagadoras o cumplen en tiempo y forma y cuáles no. Y sinceramente, de las 1.500 que había en un principio, no sé si eran 25, algo sí, así, de las empresas que realmente pagan en el momento del el vencimiento de la día. factura. Sí, 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 el día que dice la factura, el día de vencimiento que dice la factura, ¿no? totalmente. Entonces es complejo. Bueno, un poco para que se nos está yendo el tiempo, vamos a este tema. Este tema es hoy el tema Mm. de los pagarés. Vamos a hablar un poco con Pablo el tema pagaré y con Darío. Ahí les puse viernes 7. Esto es re importante porque el pagaré bursátil es, ahí vamos a hablar con Pablo un poco, es el pagaré común, pero ha tenido una serie de modificaciones respecto a una vinculación que se le llama el pagaré producto, o en cómo se pueden calcular los intereses, y esto en función de productos, de la soja, de índices, y es toda una novedad en el mercado, que recientemente ha sido regulado. Recientemente les estoy diciendo el mes pasado, enero, entonces, el viernes vamos a tener a los expertos del mercado, que es donde se operan los pagarés, ¿no? Entonces, vamos a hablar nada más que de pagaré y de los instrumentos pymes en el mercado con el mercado, ¿no? Eso es un poco la idea, es vamos a ir trayendo a los actores a sacarnos dudas de cómo están funcionando las cosas. Bueno, Pablo, el pagaré, ¿qué diferencia hay del pagaré que teníamos antes en papel que decía, pagaré a Juan la suma de 10 pesos el día 18? ¿Es Bueno, distinto o es ahora, igual? no, exactamente lo mismo, nada El más que mismo. el pagaré se emite electrónicamente. Y bueno, la principal diferencia que tiene con el cheque es el plazo. Además de ser un título valor distinto y funcionar distinto, pero el pagaré nos permite una financiación más larga hasta un plazo de 3 años. También se puede emitir en pesos o se puede hacer dólar link, es decir que el pagaré, si bien está emitido en pesos, los intereses que generan van a depender de la evaluación del dólar oficial sería, y creo que esa sería la principal diferencia. Bueno, Exacto, sí, sí, ah, sí. Y hemos tenido ahora, Darío, también la aparición de los pagarés hard dollar, Ujú. Exactamente. también. Ese se O sea, emite en dólares y esos directamente son se los, pagan ajá. dólares. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces el pagaré la verdad es que ha funcionado mucho y tiene la característica también que si bien pueden estar avalados, el mercado tuvo muchísima, que ese fue el gran tema, ¿no? Sí, Que un poco vamos a hablar el viernes con gente de mercado, ¿no? La gran cantidad de cheques de pagaré no avalados con moneda vinculada al dólar que aparecieron en la época donde estábamos, devaluación sí, devaluación no, o si iba a haber una nueva devaluación. sí, Entonces, ese es un tema. Pero es el instrumento más, eh, eh, ¿cómo es? Más largo que tenemos, sin ir más sencillo. Pero creo yo, Darío, que también hay que un poco poner blanco sobre negro sobre esto, que tampoco es el pagaré es un instrumento que tiene liquidez directamente inmediata, ¿no? Generalmente, salvo que esté avalado, los pagarés sin avales es como que necesitan del inversor conocer la empresa. totalmente. Y ahí es donde entran en juego otro de los actores que veíamos dentro del universo de la CNB, que son las empresas las que realizan las calificaciones de riesgo, ¿sí? Las Exacto. sociedades que realizan una calificación de riesgo. A la pyme la avala una SGR a través de contragarantías que otorga la pyme, y para las grandes empresas surgen las sociedades que hacen las calificadoras de riesgo, ¿sí? Son las Exacto. mismas que después uno califica, otras que califican al país, etcétera, en donde determinan los flujos de la empresa, las garantías que tienen, el capital, bueno, todos los movimientos, y dice, bueno, esta empresa es ha sido una buena pagadora o más o menos, que ese es el problema que surgió
con los pagarés porque estaban bien calificadas las empresas. Exactamente, sí, sí. Bueno, vamos a tener, ya hemos estado hablando con Dani Valenzuela, con gente de Moody's, así que Moody's y la calificadora también vamos a tener un webinar sobre calificación de Excelente. riesgo, porque creo que hoy las empresas, la calificación de riesgo va a ser sumamente importante, la Sí, gestión de la empresa va a ser muy importante para todo lo que se viene de forma de financiamiento. Pensemos que hoy cada persona pone plata en un fondo de inversión a través de un mercado pago o lo que fuera. Entonces los fondos de inversión se están transformando en actores muy importantes y van a ser muy importantes porque ellos son los que van a decidir dónde colocar el dinero. Entonces la sí. empresa va a tener que estar muy bien sólida y muy bien informada para que poder tener las mejores condiciones de mercado. Cari, esos ¿No? Eso, fondos están calificados también. esos fondos también están calificados. Están Exacto. calificados. Es todo, acá cualquiera que quiera poner plata en algo, atrás tiene que haber un respaldo, una garantía, Sí, que sí, es sí, uno de sí. los principios que me gustaría que se deben también de esto. Sí, sí. Bueno, siguiendo, vamos a pasar entonces, ahora nos quedaría solamente hablar un poquito de las obligaciones negociables y los FIDES, pero sobre todo las obligaciones negociables. Vamos a dejar los fideicomisos financieros un poco, pues es una estructura muy compleja. Hemos armado nosotros fideicomisos financieros también, pero creo que eso nos vamos a detener un poquito después. Va a haber otro específico, miren la cantidad que vamos a tener, pero hemos armado un cronograma. ¿No? Sobre tema de fideicomisos, porque hasta el fideicomiso financiero en el mercado está vinculado hasta con los fondos fiduciarios de cese laborales. La verdad es que el mundo y el abanico que tenemos, vamos a tener de acá en adelante de mercado vinculado con nosotros es muchísimo. Entonces, cada uno creo que se merece un análisis, al menos un conocimiento individual. Bueno, las obligaciones negociables, Pablo, que esto es lo que armamos nosotros. ¿Qué me puedes contar? Bueno, Yo me primero, despido. o para No, 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 no. Vos sos el que te encargás de venderlas. Eh, bueno, primero, por ahí la manera más fácil de entenderlo sería comparándolos con los bonos del Estado, porque las obligaciones negociables son títulos de deuda, pero que emiten empresas privadas, o sea, privados. Por eso es lo similares a los bonos que escuchamos. Lo pueden emitir sociedades por acciones, SRL, asociaciones civiles y cooperativas. No lo pueden emitir las fundaciones, por ejemplo. Y también hay que hacer un paralelo, una distinción con la emisión de acciones. Por ahí la característica que tiene el mercado argentino, el empresario argentino, por ahí no es muy propenso a querer abrir el capital, que un tercero se meta a la empresa y sea parte de dueño de una porción del patrimonio de la empresa. Con las obligaciones negociables no ocurre eso, sino que la relación que se genera entre la empresa que emite y aquel que compra las obligaciones negociables es simplemente de crédito, por eso son títulos de deuda. Eh, También lo pueden emitir las grandes empresas y las pymes. Y ahí, en esto, la CNB o la Comisión Nacional de Valores, para fomentar que las pymes puedan llegar al mercado, ha hecho regímenes simplificados para que las pymes puedan emitir. ¿Por qué? Porque la emisión de una obligación negociable implica quedar bajo el régimen de la oferta pública. Eso es presentar diferentes, primero hacer un trámite, obtener la autorización de oferta pública ante la CNB y después cumplir con un régimen informativo, que para las grandes empresas pues, que es muy estricto, pero para que las pymes puedan llegar, lo han simplificado bastante. Y sobre todo en el caso de las pymes garantizadas, que es el que ha tenido más éxito, la verdad, en el caso de las pymes, y que ahí lo que ocurre es que toda la emisión está garantizada por el aval de una SGR o un banco. Entonces, ahí ya los inversores directamente no miran el patrimonio de la empresa, sino que directamente ven que es el riesgo, digamos, de la SGR o el riesgo del aval. Y a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con un préstamo, donde el banco es el que nos va a poner las condiciones de plazo, duración, tasa, acá es todo mercado y la obligación negociable nos genera, tiene cierta flexibilidad que nos permite estructurar el instrumento en función de las necesidades financieras que tiene la emisora. Porque se puede armar en pesos o en dólares, dólar duro o dólar link, de las dos maneras. Obviamente, si es en dólares, se recomienda para aquellas empresas que tienen flujos en dólares, también la amortización o tanto el pago de interés como la amortización del capital se
mercado. También Darío explicó bastante esto que Argentina, bueno, es un mercado de corto plazo. Para ahí, para una pyme es difícil que pueda obtener hoy al menos financiación a más de 3 años, pero bueno, quizás podemos ver en el futuro un poquito más. Eh, Pablo, ¿y sí, las empresas necesitan adecuar algo, estatutos, cosas de esta para poder emitir? no, O sea, en porque el viste que es la caso de primera la, pregunta, complejo, siempre lo que claro, nos preguntan. ahí, bueno, siempre va a depender de a qué régimen vayan a incorporarse, que si es el régimen más común, que es el régimen de la pyme CNV garantizada, que está avalado por una SGR, no tiene que hacer ninguna adecuación. Siempre que la empresa haga los balances en el día, que esté simplemente ordenada, no va a tener que adecuarse. Es distinto el mínimo para invertir que el mínimo para financiarse, ¿no? Entonces, hay muchas veces que hay muchas empresas que vienen a vernos por montos de financiamiento eh, que no podemos armar, podríamos armar una ON, pero por el monto que tiene de lo que necesitan aplicar los fondos, no es conveniente en la relación estructura costo-beneficio, ¿no? Muy virtuoso. Bueno, ya se nos va terminando el tiempo, Darío, y volviste.
Bueno, tiene ahí un video de obligaciones negociables, se los dejamos para mandárselos, porque les comentaba que no andaba. Un poco acá algunas de las emisiones que en las cuales hemos participado en esto. A lo largo de 20 años, imagínense, llevamos casi 20 años armando ENES. Así que tenemos desde hace 20 años empresas que ya no están, pero que les hemos querido poner porque son muchísimas acá en el oeste. Hemos hecho más de 70 emisiones de obligaciones negociables en lo que va en estos últimos, en todos estos tiempos. Bueno. Para terminar, nada más, creo que hemos respondido todas las preguntas. Acá las calificadoras, a ver Adriana, acá las calificadoras de empresa, el nivel de madurez, el nivel y madurez de sistemas de gestión de riesgos que se mantienen en la organización, por ejemplo, matriz de risk que incluye riesgo de negocio. Sí, lo que hacen las calificadoras es no sé si puntualmente nivel y madurez de los sistemas de gestión. No sé, ahí tendríamos que preguntarle ahora cuando tengamos a Moody's, le preguntamos específicamente, ¿no? Pero sí lo que hacen es analizar el comportamiento intra y de la industria y del sector, y sobre eso, de acuerdo a un manual que ellos tienen y protocolos que tienen, calificarlos dentro de los distintos niveles que tienen de probabilidad de cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Lo que nosotros miramos es la capacidad que tienen de acuerdo a ese riesgo que asumimos de cumplir o no cumplir con determinadas obligaciones de la empresa. Adrián, te dejo dentro de con una calificadora de riesgo, así que nos sacamos todas las dudas en concreto. La verdad que, bueno, acá a todos, les dejo, bueno, en la última presentación dejaba todos nuestros datos y nuestra información. Cualquier cosa que necesiten, yo creo que cualquier cosa que necesiten, estamos 100% a disposición. Comentarles nuestros próximos webinars. El viernes 7 vamos a tener uno con el mercado argentino de valores. Va a estar muy bueno porque es qué están haciendo desde el mercado para las pymes. Y el próximo viernes 14, más allá de que en la semana vamos a tener un webinar, que eso lo vamos a invitar,